Hola amigos de Así Somos, bienvenidos a un nuevo programa donde estaremos presentando un buen invitado, pero no digamos ahorita quién es, chef. Hola, chef. Profe, ¿cómo está? Macanudo. Me llega. Re macanuda estoy yo, fíjese, No. chef. ¿Y usted cómo está? Macanudo, profe. Pues estamos Sí. macanudos los dos y más con el invitado que tenemos hoy, que todavía no digamos quién es, ¿verdad? Pero sí nos va a hablar. ¿Usted no se siente privilegiado de vivir en Ciguatepeque, chef? Por supuesto, profe. Yo amo esta ciudad, profe. Y fíjese que una vez tuve la oportunidad de estar en los Estados Unidos, Sí. en un bello lugar que se llama Avon, Colorado, que me sentí identificado con Ciguatepeque y me encantó ese lugar, fíjese. ¿Por qué se sintió identificado? Porque Avon es un lugar pequeño donde usted, si usted quiere ir al súper, pum, rapidito, si quiere ir aquí, Pum, de volada. rapidito Sí, también. rapidito, sí. Ese pum también. Aquí no han oído ese pum, pero ese pum no le falla al chef. Yo también, yo me siento agradecida con la vida de vivir en un lugar tan hermoso como es Ciguatepeque, ¿verdad? Nuestro invitado nos va a venir a contar más detalles de esta linda ciudad. Así es, profe. Es un invitado que ama este lugar y nos va a sumergir en la bella historia que de repente muchos no saben. Entonces se las queremos dar a conocer para que ustedes sepan todos esos datos curiosos y los tengan ahí, pues. No, y vamos a aprender y vamos a amar más esta bella tierra. Claro. Sazón del invitado, buen amigo, curioso y terco. Pues chef, ya viene Walter Ulloa. Él es el invitado, nada más y nada menos que Walter. Walter, Profesora, bienvenido. Hola. Bienvenido. gracias. Aquí ¿Qué estoy. nos trae? Yo veo que Bueno, trae algo aquí ahí. les traigo 3 libros, mire. Uno sobre Comayagua, es un libro complementario sobre lo que existe escrito en Comayagua. Sí. Este sobre Ciguatepeque. Ay, Es este nos tomo interesa 1. bastante. Y este es un tema religioso sobre un catecismo que publicó el misionero Manuel de Jesús Subirana en 1859, a mediados del 59 en El Salvador. Este nos interesa bastante, Walter, porque los temas todos son interesantes, ¿verdad? Entre más acrecentamos ahí nuestro acervo cultural, pues mucho mejor. Pero este nos interesa porque vamos a hablar de Ciguatepeque. Correcto, de ahí este es tomo 1 porque estamos finalizando el tomo 2 Sí. y bueno, seguimos haciendo un trabajo de investigación para poderlo publicar este año. Sí, bueno, entonces para que platiquemos más cómodamente, dejemos al chef, el chef va a cocinar para usted, Walter. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos nosotros a sentar allá. Muy bien, Platicamos rico, así, bien cómodo. disfrutar el momento de este día. Nos vamos entonces. Nos vamos. Así somos, aquí te enseñamos platos deliciosos y amor en las manos. Así somos, siempre compartimos, con risas y sabor juntos cocinamos. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta edición. Así somos, aquí consintiendo a nuestro invitado. Vamos a preparar un rico, delicioso y exquisito sándwich. Va bien cargado, tenemos jamón, tocino, cebollita, queso, crema, tomate y aquí unos huevos batidos, o como dirían por ahí los que le faltaron a tu ex, lechuguita, queso, mozzarella. Entonces acompáñenos a hacer esta rica, deliciosa y exquisita receta. Y exquisito, con el chef Aaron, cocinamos rico, delicioso y exquisito. Walter, usted es un enamorado de su tierra natal, ¿verdad? Bueno, por tradición, 2 lugares que tengo mucha afinidad. Sí. Uno por el lado materno, que es Miámbar, que es donde nació mi abuela, por el lado materno mis bisabuelas, y mi mamá. Y Ciguatepeque, que yo aquí nazco en 1973, siendo la persona que asiste a mi mamá, doña Julia Recarte, del barrio El Parnaso. Y bueno, hemos de una u otra forma participado en la construcción de este municipio en los últimos 25, 30 años, en diferentes facetas. En diferentes facetas. Y por eso lo invitamos, Walter, ¿verdad? Y por en eso, pues sí, creemos que cuando uno construye un proceso, se da cuenta que las fronteras no existen. Sí. Solamente son temas mentales que nos enseñan en la escuela y que la iglesia nos ratificó a través de las delimitaciones territoriales. Qué bien, Walter. Ha recabado muchos datos. Walter, pero antes, dicen que de poetas y locos todos tenemos un poco. Uh-huh. Y usted es poeta, escritor.
Bueno, fíjese Ah. que a mí me gusta más el tema de la historia local. Ah, sí, sí. Y en algunos momentos que me he entusiasmado el corazón a través de una musa, Ay, y Dios mío. he escrito poesía. Tengo que unas 30 poemas. Ah, Que, de no veras. que los he escrito y no se los he facilitado a nadie que los revise. Pero sí me da por eso. Y hay dos detalles. De esos poemas, a una amiga le regalé un texto que fue inspirado bajo la figura de ella, que ella tiene la habilidad de cantar. Y al final, esos dos poemas los convirtió en canción. Ella ahora vive en Tegucigalpa. Y a otra persona escribí otro en Comayagua que también lo convirtieron en canción y porque lo regalé. Entonces no aparece como autoría de letra. Sí aparece en el disco que la letra Walter Ulloa, la música de Julano et al y el intérprete X persona. Entonces sí le he hecho. Lo que pasa es que, mire, profesora, en esta sociedad que vivimos, que es un tema más de romanticismo y parte filantrópica, pues con esto no se come. No. Si uno se dedica a esto, le aseguro que termina pidiendo en la calle, ahí va. Lo hace uno porque le gusta, Sí. pero... Como que le llena el alma, ¿verdad? Así es, Y uno le hay da cosas que le satisface Sí. y lo hacemos porque también creemos que podemos dejar un aporte en los momentos que puede, porque hay etapas que uno puede hacerle y otras que vivirá de los recuerdos. Exactamente. Y Walter, vaya, a alguien que no conoce Ciguatepeque, ¿cómo se la describiría usted? Mire, Ciguatepeque, nosotros somos una sociedad bendecida por su ubicación geográfica que tenemos. Para 1524, cuando llega la primera expedición de los españoles a este territorio, vienen en una avanzada para encontrar una ubicación de crear una ciudad intermedia. Ya estaba Antigua Guatemala, ya existía León de Nicaragua, Sí. y Comayagua todavía no. Comayagua se funda el 8 de diciembre de 1537, es la creación de lo que es Comayagua hoy. Comayagua, lo que es Comayagua, Lo que es hoy, Comayagua la ciudad hoy, de sí. Comayagua, Sí. la cabecera. Santa departamental. María de la Nueva Valladolid de Comayagua, ese es el nombre original. Y dentro de ese tema hay una expedición que llegan y le ponen Puerto Caballos, que hoy conocemos como Puerto Cortés, y vienen a ubicar la ciudad. Por fuerza, pasan el lago Yojoa a la ribera del lago, que tendría que ser por el lado Santa Bárbara, entran a esta zona y venían una comisión de españoles, soldados, con Cáceres para esa expedición y se pierden. La expedición se en esa perdió. expedición se pierden del capitán con el que los comandaba, y en esa ruta de andarlos buscando encuentran una planicie. Esos documentos se encuentran en el Archivo de Indias en Sevilla, que es donde está el Archivo General de Indias y las Filipinas, y ahí están esos datos que se han recopilado a través de diferentes historiadores que la universidad, la academia los ha mandado a investigar y se han encontrado. Entonces la fuente está en... están ahí en Sevilla, sí. En Sevilla, Mire, de España. Ciguatepeque, en Honduras, el documento más antiguo que hay es de 1837, el más antiguo. No hay hacia atrás más información. En Guatemala, de Ciguatepeque, no hay nada, que es donde está el archivo de todo Centroamérica. Pero sí, en el Archivo de Indias hay información, y en un libro que publiqué el año pasado, que salió en enero de este año. El Archivo de Indias, explíquenos. El ¿dónde Archivo queda de en España? Indias está en España, en la Sí. ciudad de Sevilla. El Archivo General de Indias, que está ahí en Valladolid, es donde está toda la información de las crónicas de los españoles a donde tuvieron sus territorios. Estamos hablando de toda la corona del Perú, de Nueva España, que era México y Centroamérica, todos los virreinatos. Entonces de ahí viene el dato de que ellos venían por Santa Bárbara y se perdieron. Ahí nos quedamos, se pierden. ¿verdad? Entonces encuentran una planicie, Sí. que ya habían nativos. Según una crónica, habían aborígenes, dice el texto. Lencas eran. No, en ese momento no existen los lencas. no Ya. existen ninguna de esas Ajá, etnias, sino que eran aborígenes. Pero había algo interesante.
dice que vivían a la orilla de las corrientes de agua. En un libro que se llama San José de Ciguatepeque, en su historia aparecen los datos, aparecen los pies de página de a dónde se toman las fuentes bibliográficas. Es el documento, es el libro más documentado y podría ser el último que habrá sobre Ciguatepeque con fuentes bibliográficas encontradas de más de 30 libros anteriores. ¿Y ese libro? ¿Usted lo escribió? Sí, correcto, es uno de este. San José de Ciguatepeque. Ese. San José de Ciguatepeque en la historia se llamaba San José de Ciguatepeque. Entonces Cáceres lo ubica con el nombre de Cigualtepel, porque para ese momento la lengua que se utilizaba era el náhuatl, que era mexicano. Sí, La mayoría de los pueblos nuestros sí. son nombres de origen mexicano. Sí. Entonces, y la lengua que utilizaban los nativos por cuestiones comerciales era el náhuatl. No había page, no había mayas, perdón, ya existía una raza que era conocida en México como los mayas y los aztecas, son primos hermanos ellos, según una fuente bibliográfica. Entonces, encuentran una ciudad de nativos, Ayagua, y siguen para ubicar la ciudad que deben colonizar. Encuentran el Valle de Comayagua, que cuando uno viene, imagínense en aquel tiempo que la ruta era a través de la Cocona, que era la carretera antigua hacia Comayagua. Ustedes desde la parte alta de aquí de Ciguatepeque, que muchos no conocen la Cocona, yo creo que no conocen ni la balastrera. Walter, es cierto que toda esta carretera, la 21 empezando desde la entrada que viene uno de San Pedro, hasta seguimos derecho, pasamos por como quien dice, por el parque, a un costado del parque, y seguimos por el Parnaso. Esa era la antigua carretera para la Cocona, ¿no? No. La carretera antigua para la costa norte era... para Comayagua. Sí, es lo mismo. De Comayagua pasaba por Palo Pintado, pasaba por la normal de Comayagua, pasaba por el centro de Opoteca, subía a las aldeas de Opoteca, llegar a la Cocona. Bajaban a la ciudad en esa carretera, llegaban al barrio de Jesús de la Buena Esperanza, agarraban toda la carretera ya vieja que está del barrio yendo hasta la ermita de Jesús de la Buena Esperanza, llegaban allí, agarraban una calle que es por la vía Rosario, salían a la parte del boarding, había un puente antiguo, y ahí llegaban al parque. De ahí llegaban, la calle no eran como están ahora, sino que en ese momento era pasar por donde decía uno, por Doña Hortensia. Llegaban a la gasolinera, que era de un señor López, de San Pedro Sula, bajaban a la Y, subían donde está la gasolinera Fernández, ahora creo que es eso, y ahí subían a Calanterique, Suyapita, Calanterique, a pasar por el Socorro, por el desvío de la televisión, a Ocomán, a donde está el desvío de Taula-B. De ahí se conectaban, pasaban por el centro de Taula-B, llegaban a Jaitique, pasaban por San José de Comayagua, a llegar a San Vicente Centenario, a San Nicolás, para Santa Bárbara. Está bien documentado usted. Era la ruta porque, fíjese que cuando Cabañas contrata al norteamericano para hacer el estudio del tren interoceánico, que ya había trabajos también en Nicaragua sobre el tren, ya estaban hablando del canal de Panamá, hace más de 100, eso fue para 1850. Lo que está presentando ahorita el gobierno, ¿va? Que como que es idea de ellos, es exactamente la copia pega del documento de 1850. Entonces, siempre la gente, o usted habrá escuchado que decían que por Ciguatepeque iba a pasar el tren. Sí. No originalmente, el tren pasaría, si se hiciera, pasaría por Jesús de Otoro. Entonces, el valle de Jesús de Otoro va a conectar con La Paz, con Aguantequerique, con Caridad, a llegar al puerto de San Lorenzo. Pasaría por Zacapa, Santa Bárbara, da la vuelta al lago Yojoa y se vuelve a conectar a donde termina la línea férrea en Potreríos. Potreríos, uno de los dos ahí va. Donde termina la línea férrea, que ahí hay un camino de vuelta, eso va a dar exactamente al Jaral, a dar la vuelta a todo el lago Yojoa y vuelve a conectarse con el tren. Entonces el tema del tren es una línea planicie que hay, algunos cerros sí se botaría, pero el tema es que en esa misma ruta de los españoles
Ellos nunca se equivocaron. Entonces Ciguatepeque, desde que los españoles vienen a ubicar a Comayagua. Pero llegaron primero a Comayagua. No, pasan por Ciguatepeque. Pasan por Sí, porque Ciguatepeque. vienen del Estaba del poblado Atlántico. Ciguatepeque. Dice que habían aborígenes. Los aborígenes de los que Sí, estaban. que estamos hablando que había Sí, población sí. indígena de Ciguatepeque, porque Ciguatepeque sí tuvo una población indígena. Hay descendientes de esa población indígena hasta este momento. Hay otros apellidos que ya desaparecieron, pero hay todavía algunos descendientes de esas primeras poblaciones que usted ve una persona de Intibucá con estas familias de Ciguatepeque y no tiene ninguna diferencia. ¿Va? ¿Quiénes son esas familias? Los Medina. Medina de aquí De aquí de en Ciguatepeque, sí, descendientes, por ejemplo, descendientes de los aborígenes. de las familias antiguas De las indígenas, familias ¿sí? antiguas indígenas. Por ejemplo, siempre los mesas, pero no los mesas, pues aquí hay 5 apellidos mesas en diferentes lugares del país. Sí. No estamos hablando de los mesas conocidos como los de Pasondo, como los descendientes de doña Josefina Mesa. No para hacerle campaña a ella, va. Nada que ver. Los Medina, los descendientes de Ángel Antonio Medina, conocido como Mechito. Los Canales de San Antonio. Ya. Los Manueles del Parnaso. Y Martínez, que hay un montón de apellidos Martínez en todos lados, pero los Martínez originarios de Ciguatepeque, que fueron los primeros que administraron el municipio desde 1847 hasta casi 1900, se rotaban la alcaldía las mismas personas, pero estas personas sabían leer y escribir, no eran personas... Por algo los nombraban alcaldes, ¿verdad? Por algo los Porque nombraban eran alcaldes. nombramientos, ¿no? Sí, era... duraba un año. Primero de Sí. enero tomaban posesión y terminaban el 1 de enero del siguiente año. ¿Quién fue el primer alcalde? Se Ya? llamaba Juan Francisco Martínez. Ese es el primer alcalde de la primera acta que hay del municipio de Ciguatepeque para constituir el territorio. Ahí está en los archivos de aquí Está de la en la alcaldía. alcaldía, sí, ahí está exacta. Exacta, mire que le podría decir que de todos los secretarios municipales y alcaldes que han pasado en el municipio, tal vez exacta la han visto unas 5 personas. Es una acta suelta, Sí. a donde es la primera acta de constitución del municipio. Lo que no hemos podido definir es que si se creó el 12, porque la palabra, el papel antiguo se va, a medida que uno lo va utilizando, se va Como despegando, deshaciendo, ¿va? como... Sí, se va cortando. Sí. Entonces dice 12 de M, no sé sabemos si es mayo o es marzo, pero ese 12 es la primera constitución a donde el municipio. La gran pregunta que nos hemos hecho, ¿a dónde pertenecimos antes? Sí. A Miámbar, no. A San José de Comayagua, tampoco. A Comayagua había un municipio ya antes de San José de Comayagua, que era San Antonio de Opoteca, y después le pusieron el Rosario, pero el nombre original con título de ciudad era San Antonio de Opoteca. Entonces yo he llegado a creer que nosotros pertenecimos a Opoteca, porque también hay otro texto en el Archivo General de Tegucigalpa sobre el intercambio de comunicación que había entre San José de Ciguatepeque y San Antonio de Opoteca para reparar. Entonces de Opoteca nos mandaban comunicación para reparar las carreteras, cementerios y limpiar calles. Entonces, y bueno, y después de eso, si está documentado, Miámbar perteneció a Ciguatepeque, San José de Comayagua perteneció a Ciguatepeque, Taulavea a Ciguatepeque, La Trinidad. Y ahí en Trinidad el nombre de hoy se llamaba Cuevas, no se llamaba Trinidad. Y San José de Comayagua no se llamaba San José, sino que llamaba Los Llanos de San José. Entonces después le pusieron de Comayagua, pero ese fue el primer municipio, fue antes que Ciguatepeque lo declararan municipio, fue San José de Comayagua, pero pertenecía a este territorio como parroquia. Como parroquia. Porque Ciguatepeque en su construcción después de la independencia, que no aparece ningún documento de eso hasta 1837, Ciguatepeque fue parroquia y fue partido, porque el territorio nacional se dividía en parroquias y partidos. En parroquias y partidos. Bueno, ahora hablemos de su gente, la gente de Ciguatepeque. ¿Qué valores usted cree que tenemos? Hay valores diferentes en Ciguatepeque. ¿Qué hace diferente a la gente de Ciguatepeque? Mire, ¿Qué podemos rescatar de la gente de Ciguatepeque? Mire, la gente de que valga la pena Ciguatepeque mencionar? es una gente amable. Amables. Y se ha demostrado, por ejemplo, en momentos de necesidades comunes, Sí. el tema de La esa solidaridad que hay. Sí. Lo otro es que Ciguatepeque ya para 1845 ya tenía la primera familia migrante, que eran eran de origen español, que son los Vázquez.
después vinieron los alemanes, después los Gros, los Rittenhouse de Canadá. Los Rittenhouse vinieron de Canadá. De Canadá, Yo pensé sí. que de Inglaterra. No, de Canadá, de Inglaterra, son los Ajá. Copland. Los Copland Los de Copland. Inglaterra. Y después, entonces Iguatepeque ha sido una ciudad cosmopolita porque los extranjeros le compraron las tierras a los que vivían en el centro de la ciudad y estos se fueron yendo más a la orilla. Sí. Mire, las familias originarias de Ciguatepeque, como muchos, siguen siendo agricultores. Y la otra es que Ciguatepeque es una ciudad de comercio. De comercio, ¿verdad? Entonces Sí. hace que la gente Y- tenga esa amabilidad para poder vender. La la habilidad, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Entonces Ciguatepeque no tiene fábricas. Más que el Corral, Sí. el La Esnacifor Maquila. y la municipalidad y la Maquila, no hay más empleadores grandes de más de 100 personas en Ciguatepeque. ¿Y cuántos habitantes somos, Walter? Mire, hay casco 156,000. No, el casco urbano todavía, esa información va a cambiar ahorita a través de la información que el registro presente después del miércoles, que comienzan diferentes traslados de personas que viven en otra ciudad y que van a venir a votar a Ciguatepeque, y eso Pero, va a cambiar electoral. Pero andan 156,000 según el último dato ¿En del todo el censo. municipio? En todo el municipio. Ajá. Pero Ciguatepeque no son las aldeas del fuerte. El fuerte de Ciguatepeque, creo que en un 56, según escuché yo a una persona, es zona que vive en la ciudad de Ciguatepeque. La ciudad de Ciguatepeque. Sí. Es que es tan bonito, tenemos de todo, ¿verdad, Walter? Y la ubicación, sobre Nosotros todo. La ubicación cuando le perfecta, comento, el corazón de Honduras. Que cuando dentro de la primera expedición de españoles, Sí. pasan por Ciguatepeque. Pasan por Ciguatepeque. Y todavía la gente tiene Y que pasar sigue obligatoriamente por Ciguatepeque. Sí, porque- y nosotros, Walter, vamos a pasar donde el chef a preguntarle cómo le está yendo, pues si es que está cocinando para usted, preparándole algo. Entonces vamos a ver el chef cómo está ahí en la cocina. Rico, delicioso y exquisito. Con el chef Harold nos cocinamos rico, delicioso y exquisito. Con el chef Harold Nolasco cocinamos rico, delicioso y exquisito. Aquí vamos macanudo. El tocino está chillando, miren, y huele totalmente espectacular. A mí ya se me está haciendo agua a la boca y me está pegando un hambre, como dicen, de miedo. No, si huele rico, ¿verdad, Walter? Ya Delicioso, se siente. así como para... Bueno, yo vine preparado. Ah, bueno. Le voy a contar, va. Sí. En función de lo que me comentó, dije, bueno, hay que ir listo, pues. Está bueno, Walter, que venga listo, pero sigamos hablando de Ciguatepeque, que es un tema apasionante. Estamos obligados a conocer la historia del municipio, la ciudad donde nosotros vivimos. Es como un deber, pues. Walter, hablemos de datos poco conocidos, datos curiosos, interesantes, que podamos hablar de ellos. Mire, hay un dato: cuando asesinan a Lempira, 3 años posterior llaman a Carolina de Alvarado, hija del capitán responsable de la expedición en Honduras, para que vaya a la audiencia a Guatemala para exponer sobre el tema de la muerte del indio el Lempira, y expresa, eso está en los archivos de Guatemala, que el indio lo decapitaron, ¿verdad? Sí, le cortan su La cabeza. famosa historia que nos contaron en la escuela, que murió a traición, no Que fue sacó cierto. una banderita blanca y Sí, no habían... no fue cierto, el hombre conocían murió el cuerpo a símbolo. cuerpo. Sí, Entonces, posteriormente, no se queda, los oidores en Guatemala no confían mucho en lo que está contando de ese indio, ¿va? Porque cuando Lempira estaba en el occidente, en el Valle de Sula, estaba Sicumba. Digamos, pero nosotros hemos hablado más de Lempira y nos Que de hemos Sicumba. olvidado de los otros
indígenas que habían territorialmente. Sí. Y Sicumba se movía entre Naco, que hay toda una ciudad en Quimistán, una ciudad antigua, y la otra está en Santiago Pimienta, que hay otros vestigios del Palenque. Entonces eran sus dos lugares que él territorialmente se movía. Entonces hubieron más luchas, hubieron más aborígenes, capitanes, jefes de grupos. Cuando ella va a Guatemala, y esto lo encuentra el doctor Mario Felipe Martínez y Castillo, que de ahí de Comayagua, narra el doctor Mario Felipe que cuando en la universidad lo manda a él, va a revisar documentos en el archivo de Indias, no encuentra nada del Lempira. Ya su tiempo se dio, su dinero su tiempo ya se había terminado, él tuvo que viajar. Pero en esas despedidas que había de un grupo de historiadores allá en Valladolid, y no es por casualidad que Comayagua tenía el nombre de la vía de Santa María de la Nueva Valladolid de Comayagua, ¿va? Porque Valladolid era el centro. Es tal cuando va el padre Bartolomé de las Casas al Santo Oficio para expresar que los indios tenían almas, él va a Valladolid. Que los indios tenían almas. Correcto, porque los indios para los españoles eran un despojo, ¿va? Hay una película que se llama Valladolid, es una película muy antigua, que es como Bartolomé le plantea al Santo Oficio el tema de los indios mexicanos. Entonces, en esa despedida le dice una canadiense, yo nunca me puedo mencionar el tema eso de inglés, que se había encontrado un documento de un indígena en Honduras, y le dice que nunca lo ha visto. Entonces le dice, está en el tema de archivística se llaman cajas, son paquetes. Sí. Usted le dice que en el paquete X hay un documento sobre el Lempira. El Lempira, sí. Entonces viene Mario Felipe, manda un telegrama a la rectora Ana Belén Castillo, diciéndole que hay unos vestigios sobre información, pero que él no los ha encontrado, y que necesita que le manden dinero para su estadía allá en España. En los archivos de Indias. En el archivo de Indias, allá en la ciudad de Valladolid, y comenzó a buscar, y la española, la canadiense historiadora, lo lleva y comienza a buscar. Encuentra el documento de la Audiencia de México sobre el testimonio de Carolina de Alvarado, a donde ella dice que fue testigo de ese pleito que hubo en la zona del Congolón, que pertenece a la mitad San Andrés, la mitad Erandique y no me acuerdo el otro pueblo, y que fue cuerpo a cuerpo, y que al Lempira, para que los indios no lo siguieran, lo decapitaron, le cortaron la cabeza, y que lo llevó y que lo fueron a enterrar a un pueblo que se llamaba Cigualtepel, en lengua náhuatl. Pero no es Ciguatepeque. Entonces yo escuché a mi abuelita y a otra gente comentar que el Lempira venía a Ciguatepeque a ver una novia que se llamaba Ciguacuncul y que estaba enterrada en Calanterique. En serio, mire qué dato más bonito e interesante. Entonces, ese es un dato curioso. Entonces, ¿qué pasa? Venía desde Erandique. Desde el Congolón. Desde el Congolón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando escribe Ramón Amaya Amador, el libro El Señor de la Sierra, habla que el Lempira venía a ver tenía un novia acercamiento a Ciguatepeque. Bueno, si es que el Ciguatepeque, ¿qué quiere decir el Ciguatepeque? Cigualtepel es el Cerro de la Mujer. Bueno. Cerro Mujer. Eso le pone bonita. D. ¿Y la bonita? No, eso fue agregado. No. Y está en lengua náhuatl. Hay un amigo que... Bueno, pero Lempira venía a Ciguatepeque. Pero ya le voy a contar el tema. Sí. Es que en la ruta vieja de Naco al Congolón o Erandique, había un pueblo que se llamaba Ciguatepeque. Entonces, ¿qué pasó? Cuando abrió una carretera de Gracias a Naco, a Santa Rosa, ese pueblo quedó marginado y desapareció del mapa. Entonces la gente siempre asumió que era Ciguatepeque. Pero hubieron dos Ciguatepeques. Una aldea que perteneció a San Andrés Gracias, que hoy es Lempira, y Ciguatepeque. Pero aquel desapareció. Entonces la historia nos contaba eso. Lo otro es un tema de 1840 sobre un asesinato de un niño que se llamaba Justino,
y que el asesino fue el sacristán que le robó un dinero a la iglesia De aquí de Ciguatepeque. Ciguatepeque, y que lo metió en cal, en un saco, y lo llevó a Walter, Guatemala. estaremos hablando de la parroquia San Pablo. La San Pablo, sí, era la única iglesia que había Era para la ese única, tiempo. Sí. ¿verdad? Y Sí. entonces allá lo encontraron los huesos y están enterrados en la iglesia San José de la ciudad de Guatemala, y hay una obra de teatro en Guatemala. ¿Y cómo fue a dar a Guatemala? Porque la persona huyendo llegó a Guatemala y está enterrado en la iglesia ya. San José de la ciudad de Guatemala, y hay una obra de teatro que el Ministerio de Cultura y Deporte de Guatemala lo ha presentado, Justinito Mártir, muerto en Ciguatepeque. Y Justinito Mártir era Hay de una tumba en el Ciguatepeque. cementerio de San Juan. Ah, ¿de veras? Sí, hay una Mire tumba que- ahí que una gente de Guatemala ha venido a verla, de Justinito Ajá. Mártir. Y, Solo que no tiene ya placa, voy a- sino que los viejos panteoneros siempre hablaron, como este Erazo que ya murió y otros Sí. que ya murieron, que ahí había un niño que lo habían matado y que le habían traído Y- los huesos y que estaban enterrados ahí en San Juan. Y hay una tumba como de 1 metro ahí. ¿Y se sabe la familia? Que la No, familia de él eso no. Solo se que, sabe. y en Guatemala es una obra de teatro que que se ha transmitido en Radio Nacional de Guatemala y se ha presentado en el teatro en Guatemala. Sobre un hijo de Ciguatepeque. Sí, un hijo de Ciguatepeque. Y actualmente, de unos años para acá, personajes que valga la pena que Mire, hablemos un poquito, personaje, que hablemos alguito de ellos. un porque personaje Walter ya importante se va en a terminar Ciguatepeque Sí. fue un obispo de Guatemala que se llamaba Manuel Francisco Vélez. Sí. El desarrollo que tenemos de Ciguatepeque corresponde a ese obispo. A través de él viene familia de Guatemala como los Vides, los Duarte, los Rodríguez y los Guerra. Del Salvador vienen los Torres. Y de Nicaragua, de la ciudad de Chinandega, vienen los Sequeira, Aquí a Ciguatepeque. aquí a Ciguatepeque. Y esos Rodríguez, estamos hablando de los Rodríguez del Centro, estamos hablando de los Vides, vinieron a través del obispo, que fue obispo, él era de Chiquimula, Guatemala, esta gente originaria de Chiquimula, Sí. los Torres de Santana y los Sequeira de Chinandega vienen siguiendo al obispo, pero también familias de Comayagua vinieron. Y otro gran personaje que tiene Ciguatepeque es el doctor Genaro Muñoz Hernández. El doctor no era una persona común y corriente en Centroamérica, había estudiado en San Carlos de Guatemala, fue director del Hospital en General de El Salvador y viene en enero de 1900 a tomar posesión del Hospital General, hoy San Felipe. Y terminó Mira. viviendo en Ciguatepeque, y él le compró las propiedades al obispo Vélez. Yo sé que hay mucho que hablar de Ciguatepeque, Walter. Yo creo que no medimos mucho esa situación de que se ocupa más tiempo para que platiquemos, pero creo que podemos hacer Algunas otro programa. pinceladas. Algunas pinceladas, Sí, sí. correcto. Porque imagínese su ubicación también, Ciguatepeque. Este corredor, le dicen Panamericana a la CA5, ¿va? Que no, es la Panamericana. la Panamericana eso es... está equivocado, no es la Panamericana. No, la Panamericana llega a la frontera de Guasable, Se desvía. pasa por Choluteca, Sí. llega a La Matillo, entra a Sí. El Salvador, entra a Guatemala, Sí. a México, hasta que llega al Canadá. Yo quisiera que Esa es la dejáramos Panamericana. que dejáramos de decir eso, que la CA5 No, es la Panamericana. no es la lo Panamericana, no. Sí, pero mucha gente cree que sí. Hasta en documentales y No. cuestiones de Ciguatepeque que estuve viendo yo, bueno, su ubicación, todo lo que nos ofrece, las artesanías del porvenir, tantas cosas maravillosas, lindas que hay en Ciguatepeque. Pero yo quiero, hablando de personajes, fíjese que yo quiero hablar de don Agustín López Pacheco. Ajá. Usted sabe quién es don Agustín Sí. López Pacheco. Y como este programa se trata de soñar, se trata de persistencia, se trata de perseverancia, óigame qué historia más maravillosa, la historia de este señor, de don Agustín López Pacheco, un soñador, quiso construir un helicóptero. Él era zapatero, Él era zapatero. era ensolador. Sí, Yo lo conocí a él en el taller de don Gustavo Márquez, en el barrio Arriba, trabajando en ese taller en 1982. Yo soy Sí. un hombre de 53 años, profesor. Entonces, para Está 1982, ahí me sacaron de la escuela. Y ese 82 me marcó porque era el año que salió el Querida de Juan Gabriel, el Noa Noa. Ay, sí. Fue el Mundial de España. Entonces, y fueron las macanillas que ahorita me pegó por andar en cosas incorrectas, pa. Siempre he sido insurrecto, yo ¿Verdad? realmente No, sí. no se nota, ¿verdad? El tema es que, o inquieto, ¿va? En otro Inquieto. lenguaje más, así, más Más suavecito. más suave, sí.
Entonces me mandaron a aprender la zapatería y ahí trabajaba Don Tin. Ya Don Tin ya hablaba de su helicóptero. Yo le voy a decir que yo tuve la oportunidad de ver toda la estructura del helicóptero. Ajá. Entonces él en ese tema de su helicóptero vendió su propiedad para comprar piezas de helicóptero, pero la estructura del helicóptero era de madera. No tenía todo así, la cúpula forma. y todo, sí. Yo creo que para 1983, porque yo a partir de un año o 2 años después, yo dejé de aprender la zapatería donde Don Tavo Márquez y me pasé por donde Huilamaya, a San Antonio. Hay compañeros que ahí están, Milton Castañeda, un apellido Erazo que se llama Toño, un judío que se llama Raúl Reyes, y otros que ahí están vivos todavía, más los trabajadores de donde Rigo Soto, le fueron a desarmar todo el artesón a don Agustín de la casa que tenía, porque él vivía geográficamente ¿En el barrio San Antonio? en el barrio arriba, contiguo a la iglesia Hermón se llama así, la que está yendo al frente del reactor Repuesto José, para ponerlo geográficamente. Sí. Entonces, ahí pegado a la iglesia, él tenía su casa. La mitad se lo compró la iglesia, que es donde está ahorita un parqueo, y la otra parte de la propiedad la compraron la otra familia que ahí vive, incluyendo ahí vive la familia, no voy a mencionar nombres por imprudencia. Entonces se le desarmó el artesón. Ajá. Y comenzó Tim, ¿va? Porque el tema para agarrar vuelo del ala, ¿va? Era una estructura de bicicleta. El tema es que los amigos, ¿va? Que me recuerdo, le ayudaron a levantarlo un poquito, pero pesaba tanto porque era de madera fina, de pino, pues. ¿Va? Entonces lo levantaron como medio metro posiblemente, y él ahí como en forma de bicicleta, entonces los amigos le hicieron que la ala le diera vuelta, ¿va? Pero era tan pesado que ahí tuvo el primer se desquebrajó. ¡Chum! Cayó al suelo, ¿va? Sí. Y siguió él trabajando. Él tuvo polio. Sí, poliomielitis. Sí. Y desde niño, entonces cuando oía ese tema, y él ya tenía problemas físicos. En una ocasión, hablando con Marlon Laguna, Rosario Montoya, Glenda Moreno, les comenté sobre ese personaje yo. Sí. Y entonces la gerencia el redactor de la prensa llamó al corresponsal que tenían en Ciguatepeque que le hicieran un reportaje a este señor. Sobre don... Y así fue que se publicó ese reportaje en la prensa a 2 páginas para un día domingo. Y entonces el tema es que a Agustín nunca le avisamos, sino que le llegamos de sorpresa. De sorpresa. Así como, y aparte de eso, profesora, cuando él tenía una señora que lo cuidó. Sí. Y cuando él hablaba de la señora, hablaba de su musa. Damos un lenguaje muy español, muy de abolengo. Es que él leía bastante, dicen. Sí. No era un loco, para mí no era un loco. Siempre para nada, mire, fue catalogado. Siempre la gente que sueña en grande, que tiene ese tipo de anhelos, se le cataloga de loco, y de loco no tienen nada. Esa perseverancia, esa persistencia, a mí me ha conmovido. Hay otro dato, que hay un grupo británico, Coldplay, no sé si lo estoy pronunciando bien, agarra parte de esa entrevista que usted dice, ¿verdad? Un párrafo de la entrevista, y la incluye en una canción. Algo de cuando necesito un amigo, ya traducido al español la canción. Entonces, ese es un dato interesantísimo, Walter, y a mí me causa tanto asombro esa historia. Es una historia tan peculiar. Creo que familia de doña Estela Pacheco. Primo. Entre otra familia que tiene, Primo. ¿verdad? Una Guerra también, de apellido Guerra. Era, y doña Estela, gran señorona, doña Estela, le escuché yo. Era primo de Estela, era primo de los Pachecos. Estamos hablando del señor Pacheco, que tuvo el dueño de los buses, don Cándido. Don Cándido, doña Estela, la mamá de Juan Carlos Morales, de las Guerras. Era sobrino de la mamá de las Guerras. Ahí están los datos, porque me dice mi hija, verifica bien, mamá, esos datos, no, mamá, están bien verificados. No, ¿no de es cierto? todos esos Pachecos porque del Parnaso, causa de la asombro. familia. Entonces es una historia, un dato que vale la pena, ¿verdad? Y a estas alturas rendirle como un homenaje y un reconocimiento a este señor por enseñarnos a Bueno, a helicóptero, soñar. Yo creo que el helicóptero, porque al final de la historia el helicóptero lo terminó, ¿cómo se llama?
solo una franja, solo Sí. no, digamos, todavía él, cuando él murió, porque él siguió trabajando, ¿va? Tenía No, una de 50 años tornillos, trabajó tenía una de ese tornillos y proyecto. todo ahí va. Entonces, el helicóptero, yo creo que todavía ahí lo tienen las guerras. Ahí lo tienen. Vamos a tenerlos que ir a ver, pero ahorita nos vamos a ir a ver al chef. ¿Qué le parece, Muchas Walter? gracias. Nos vamos con el chef. Sí, claro. Rico, delicioso y exquisito. Con el chef Harold no las cocinaba más. Rico, delicioso y exquisito. Con el chef Harold no las cocinamos. Rico, delicioso y exquisito. Listos, vamos a degustar este rico, delicioso y exquisito sándwich. Y escuché la mención de mi bisabuelo Cándido Pacheco. Aquí aquí está su bisnieto sacando el pecho por Ciguatepeque, poniendo en alto a 0318. Así que aquí estamos con este rico, delicioso y exquisito sándwich para nuestro invitado. Con el chef Harold no las cocinamos. Rico, delicioso y exquisito. La mejor parte, le dice el chef a este espacio, la mejor parte de lo que él prepara. Esa es la mejor parte del programa, Walter. Walter, tantas cosas bellas que hablar de Ciguatepeque, ¿verdad? Y de los matasaneros. ¿Por qué nos dicen, óigame, yo ya me siento de Ciguatepeque? ¿Por qué le dicen matasaneros? Bueno, antes había el matasano es un lugar, es una fruta que usted lo puede consumir en licuados, por ejemplo. ¿La conoció? Sí, claro. ¿La conoce? Esta, Yo no la conozco. Cuando se restauró el parque, Sí. yo sembré un árbol de matasano, llevé unas semillas de ahí de la Ye, casualmente que está ahí en la acera de la Ye, y se pegó la planta. Hay un amigo que trabajaba en vivero, me ayudó, y entonces ese árbol yo lo sembré ahí en el parque. Ahí hay un árbol de matasano, Entonces ya lo voy a al ir a frente ver. ya están madurando algunas. Pero el matasano, había tanto matasano que se llamó la ciudad de los matasaneros y la ciudad de los pinos, porque teníamos cantidad de pinos y de los cantidad de alcitrones, matasanos. Y de los alcitrones. Y los alcitrones. Sí. Eran como tres cosas que identificaba a la gente sigua. Pero el árbol de matasano desaparece porque es un árbol bastante pajizo, sí, que no tiene O mucho sea, peso. liviano, que no tiene liviano, mucho sí. peso, sí. Peso, y se utilizó para hacer la estructura de las monturas, que le llaman justas, si no estoy equivocado. Y también el palo de mango. Entonces ahí fueron Arrasa con los cortando matasanos. y fueron para crear ese tema de... Cuidado si Guatepeque, Pero ya estoy no en hay. Talabar. No, sí ¿Verdad hay, que sí hay. hay? Ahí en Ayé uno, está en el barrio arriba, ahí por la Escuela Honduras hay Vamos a otro. poner a los talabarteros a que Hagan un vivero. hagan un vivero. Que recojan ¿verdad? semillas Porque ahorita. ellos fueron los que se volaron. Y con la los otra, matasanos. entonces sí hay un árbol en el parque. Ah, bueno. Ahí está entre el kiosco, en el camino que va para Hondutel. Sí. Ahí está un matasano que lo sembré allá creo que por el año 2002, 2001. Ese corredor de la CA5 tan famoso, un destino casi obligado para todo el que va para el norte, para el sur, siempre hay que detenerse. Ciguatepeque, si sube de Comayagua a la Cuesta de la Virgen, de Tablabé, después de Carrizales hacia Ciguatepeque y pasa un medio puente donde hay una falla geológica, o viene de Tablabé, de Otoro, llega ya a los Alpes, así que hay dos Alpes, el Alpe de Otoro y los Alpes de Ciguatepeque. Va. Es la misma aldea, pero dividido en dos fracciones. Camino a la Esperanza. Camino a la Esperanza, la gente dice, ya estamos en Ciguatepeque. Va. Sí. Porque aunque aunque exista un medio punto del clima aumente, usted la calor la va a sentir más en estos 4 lugares, Miámbar, Comayagua, Tablabé, Otoro, pero cuando llegue a Ciguatepeque siempre va a tener ese medio punto de incremento de clima, pero siempre va a tener un clima favorable, agradable.
Que nosotros que vivimos acá no disfrutamos, podemos, qué calor va. Pero te les digo, Pero es que váyanse a viene- Comayagua. Sí. Entonces la gente valora, cuando mira estos dos momentos, la gente comienza a sentir la frescura. Y la otra es que, mire, Ciguatepeque tuvo muchos aserraderos. No solamente aserraderos con electrónica, sino que aserraderos de mano. Aquí cuando vinieron los Anderson, que venían de Belice, no vinieron por vivir en Ciguatepeque, vinieron por los temas de los bosques. ¿Por qué? Porque la gente sacaba durmientes y los durmientes se ocupaban para la línea férrea. Ese golpe del tren que lo amortiguaba entre la tierra y la línea era los durmientes. Entonces, y porque eran pinos, el durmiente duraba posiblemente un año bajo la tierra, pegado a la tierra, entre la tierra y la línea. ¿va? Entonces también es un árbol, es una madera que rápido se pudre porque es pino. Entonces el tema de durmientes, todo Ciguatepeque fue un lugar de durmientes permanentemente y de aserraderos. Bueno, tuvimos Casiza, Sí. tuvimos los aserraderos de Don Juan, de los hermanos de Don Juan, de Marcos Valer, etcétera, etcétera. Más los aserraderos que fueron de mano y que al final el tiempo lo fue obligando a todos poner un solo lugar, todo lo que eran las sierras a mano que estuvieron ahí en la parte alta de Plan del Zapote, entre la Juan Avelar y la ermita de San Antonio. Entonces ahí se asociaron y ahí se ubicaron todos los que trabajaban en ese tema. Entonces por eso, bueno, y después el gorgojo, ¿va? Que nos vino a hacer un desastre, más el gorgojo humano, ¿va? Que aprovechó humano que es el por peor. cada árbol había Sí. que cortar 50 metros la redonda, ¿va? Sí. Entonces justificaban una cuarta más, ¿va? Qué interesante, pero volvamos a ese corredor que nos ofrece su rica gastronomía. Ciguatepeque es un lugar de obligadamente paso. se detiene de paso, sí. Es un lugar de paso y mucha gente que he compartido con ellos en diferentes lugares creen que Ciguatepeque solamente son los restaurantes de la carretera. Sí. Tanto la gente que viaja en bus como los que vienen en carros particulares, porque nunca se han dado el tiempo de entrar a Ciguatepeque. Entonces yo le digo a las personas, ahí donde están los restaurantes, es la orilla de Ciguatepeque. Porque donde está el tema de la poste COVID, ahí estamos en Opoteca ya. Ah, pertenece a... Ahí pertenece el Rosario. al Rosario. Entonces nosotros estamos a la orilla de Ciguatepeque. Ciguatepeque es de la CA5 hacia el noroeste y noreste. Porque aquí estamos al sureste y Sí, suroeste. sí. Entonces estamos hacia el noreste y sureste. Entonces ahí está toda la población. Ahora se están creando muchas colonias a la orilla, yendo para Casiza, yendo para Potreríos, mismo Casiza, yendo para la parte alta de Lía, toda esa zona, ¿va? Entonces, pero siempre se va a hacer la orilla de Ciguatepeque. Esa es la orilla de Ciguatepeque. No, es cierto lo que dice usted, ¿verdad? Que no solo es ese corredor donde sí encontramos comida deliciosa como la que le tiene preparada el chef hoy, que ya Sí, viene, ya vamos miren, a disfrutar. ya por fin terminó. Es que yo siempre lo digo, él se esmera en preparar algo bien presentable. Mire. Pues mire, Walter. Bueno, y gracias. Así puedo regresar en otra ocasión. No, pues, y tanto que hablar de Ciguatepeque. Uy, todo lo que nos faltó, Walter, pero tenga buen provecho. ¿Y usted? No, ya lo voy a acompañar. Primero bueno, usted, primero gracias. el invitado. Gracias. Pues bueno, ¿y Ciguatepeque es esto, va? Es la gastronomía. Sí. Ciguatepeque es un lugar de gastronomía, es un lugar de paso, es un lugar de convenciones. De convenciones también, por su ubicación. Por su ubicación geográfica, porque esa ubicación geográfica la hace llegar a la frontera con El Salvador, la hace llegar a la frontera en Cotepeque, con Guatemala y con El Salvador y con Copán, con Guatemala, pero también la hace llegar desde aquí hasta la Mosquitia, pudiendo bajar el mar, las olas del mar y pasar por la Punta Iriona y entrar al departamento de Gracias a Dios. Entonces Ciguatepeque es todo esto, ¿va? Todo esto, sí. Y de aquí de Ciguatepeque llegamos también a la frontera de Matillo, llegamos a Choluteca. En vez de entrar a Tegucigalpa, se va por el Canal Seco. Somos privilegiados, Walter, pero yo quiero que pruebe, que le Gracias. haga los honores al chef, porque si no se nos va a enojar. La receta del día. Hoy tenemos unos ricos, deliciosos y exquisitos sándwiches. Vamos a agregar los siguientes toppings. Necesitamos pan molde, lechuga, tomate, cebollita morada, un aderezo ranch, jamón, tocino, queso mozzarella en láminas o el que tú prefieras. Puede ser cheddar y si no, pues también quesillo. Ok, empezamos. Batimos los huevos con un poquito de leche, sal, pimienta negra, mientras vamos dorando el rico tocino
jamón, aproximadamente unos 5 minutos por ambos lados del tocino para que te quede bien tostadito, bien crunch, y el jamón pues aproximadamente unos 30 segundos por lado. Retiramos de la sartén, luego colocamos en la sartén un toque de mantequilla amarilla, agregamos el huevito batido, colocamos el pan molde, luego damos vuelta, colocamos lechuga, tomate, cebolla morada, tocino, jamón, el queso mozzarella y agregamos el toque de aderezo ranch y a disfrutar nuestra rica, deliciosa y exquisita receta.